Aunque ya lo he mencionado en algún otro episodio, he tenido un problema con mis podcasts y básicamente es que salían duplicados en Spotify. En alguna ocasión también han salido episodios duplicados en iVoox, ya te hablé de ello en otro episodio y hoy quiero hablarte sobre este problema y cómo lo he solucionado. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. Y es que el hecho de tener el podcast duplicado, cuando alguien busca, por ejemplo, o buscaba, ya lo está solucionado en principio y espero que no vuelva a suceder, cuando alguien buscaba alguno de mis podcasts o mi nombre, buscaba marketing digital o productividad máxima o, el podcast de Instagram no, que no estaba duplicado, pero algunos de estos sí. ¿Y qué pasaba? Que salían dos, entonces en alguno de ellos se suscribía la gente, entraba, veía que elegía a cualquiera de ellos y listo. Entonces, esto por una parte hace que el propio algoritmo diversifique los dos resultados, entonces pues en lugar de tener tantos suscriptores y que la gente elija uno, pues elijan entre uno y otro, se diversifiquen las escuchas, entonces no tienes el máximo y pues lo que a priori puede decir es que salen dos sitios, así que pues tengo más probabilidades, tengo más visibilidad y la gente puede hacer clic. En realidad no es así, porque luego no te van a ver tantos. Incluso ya lo he hablado en el episodio anterior sobre el tema de los suscriptores y que da igual prácticamente el número de suscriptores, bajo mi punto de vista no es tan importante porque luego, sobre todo en Spotify, luego no van a ver tus nuevos episodios, porque Spotify no es una plataforma de momento que esté optimizada para escuchar podcasts. Más allá de eso, si te gusta este podcast, déjame 5 estrellas en Spotify, que es una nueva funcionalidad que han sacado. Si no la has probado, si no lo estás pidiendo ya, pídelo a tus oyentes si tienes un podcast, porque ya ha sacado esa versión. Si buscas en Spotify mi podcast o si lo estás escuchando, sale ahí las 5 estrellitas, puedes valorar los podcasts que te gusten y no se puede dejar un comentario como en Apple Podcast de siempre, pero es una opción y puedes valorar los podcasts que te gusten. Y si te gustan mis podcasts, tanto este como el resto de mis podcasts, pues si puedes dejar esta valoración, te lo agradezco enormemente. No sé la implicación de momento, no sé si funciona como Apple Podcast en su día, que si en un día yo me acuerdo ir a algunos centros, algunas tiendas de Apple y revisar en todos los iPhones, buscar con Apple Podcast, buscar mis podcasts, dejar 5 estrellas y un pequeño texto en algunos casos y directamente salía en el ranking primero. Y esto me daba cierta visibilidad durante cierto tiempo. Es algo interesante, es una estrategia que antes funcionaba, pero que cambiaron ya hace tiempo el algoritmo de Apple Podcast y esta estrategia la probé otra vez hace 2 años aproximadamente y ya no funcionaba igual. El ranking ya no tiene en cuenta este periodo corto de tiempo para impulsar, sino que tendrá en cuenta pues la novedad, las escuchas, no sé exactamente ya qué factores. Pero en Spotify puede que sí que tenga algo que ver. Por tanto, si quieres hacer crecer tu podcast y queremos experimentar, pues si te apetece dejar una valoración de 5 estrellas, simplemente darle ahí clic y listo. Y pues comentaré los resultados según vaya viendo, porque ahora mismo todos mis podcasts tienen solo una valoración de 5 estrellas que la he dejado yo para motivar a la gente que diga, 5 estrellas. Como no se sabe, ya te lo digo yo, que si solo ves una valoración de 5 estrellas, es la mía. Pero espero que tras escuchar este episodio haya más gente que deje esta valoración. Volviendo al tema, episodios duplicados. Tenía registrado en Spreaker, en Spotify también duplicado o creado ahí para que se generara a partir de este feed y al tener el original en distintas plataformas como iVoox o Anchor y también tenerlo en Spreaker, lo que hacía Spotify y otras plataformas seguramente es pues buscar nuevos podcasts, encuentra uno nuevo, aunque sea el mismo, detecta que es un RSS, un feed, una URL distinta y también lo indexa en sus servidores y para que la gente lo encuentre. Solución rápida, escribes al soporte de Spotify o de Google Podcast y dices cuál es el original,
te registras o te pedirán a lo mejor el email o lo que sea y directamente ellos lo arreglan. Pero claro, tienes que solucionarlo de la base. Es fundamental. Esto hablaba en el podcast Productividad Máxima. Entonces, en Spreaker, si te pasa en Spreaker, que tienes en Spreaker también registrados tus podcasts, aunque no alojados, ¿qué pasa? Te vas a Spreaker y te vas a la sección de podcast. Ahí eliges el podcast que hayas detectado que está duplicado y te vas a la sección de importar episodios. Y ahí desactivas importar episodios de forma automática. Te recomiendo que hables con el soporte técnico y te orienten. Pero más allá de eso, como digo, esto es lo que a mí me está funcionando. Y lo que estoy probando también, para que no vuelva a pasar, es, aparte de desactivar la importación desde los podcasts, elegir el podcast que quieras uno a uno, importar episodios en el menú y desactivar, seleccionas la opción o desactivas importar episodios de forma automática. Luego me voy a podcast, elijo el podcast, marketing digital o el que sea, RSS personalizado y ahí pongo redirigir feed y pongo el feed original. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tengo un podcast que es marketing digital, que lo tengo en Anchor, en Anchor.fm, me voy a Anchor, busco el feed, desde la configuración en el menú de arriba, busco el feed, me dan esa URL y luego me voy a Spreaker, voy a podcast, elijo el podcast marketing digital, me voy a la sección de RSS personalizado, hago clic en redirigir feed y pongo el feed que he copiado y lo pego de Anchor. Y se queda como una especie de bucle, yo creo. Pero bueno, la siguiente, si veo que no funciona o que genera algún tipo de problema, pues tendré que eliminarlos de Spreaker y listo. Y luego en un futuro lo que quiero hacer es unificarlo todo y migrarlo a Spreaker seguramente. ¿Por qué? Porque ahora mismo si veo que tal, estoy probando, llevo unos nuevos episodios, estoy grabando más episodios. Bueno, mi objetivo es grabar más episodios cuando tenga algo que contar. Ahora tengo que contar varias cosas de podcast porque estoy experimentando, he tenido estos problemas, los he solucionado o estoy en ello y lo cuento. Y estoy intentando crear pues un episodio de mis 8 podcasts, o de los 8, el que tengo con José Miguel de Mastermind Emprendedores Digitales, que vamos a ver si volvemos a grabar pronto. Bueno, el caso es que voy a intentar grabar todos los máximos que pueda. Cuando tenga algo que contar interesante, lo voy a contar. Y voy a intentar que sean semanalmente, de todos los podcasts. Entonces, voy a intentar que salgan un episodio cada día de la semana, porque cada podcast tiene uno cada día de la semana. Entonces, hay uno que sale, el podcast de Instagram y el podcast, no sé cuál, el podcast Productividad Máxima salen los domingos porque son 8 podcasts. Entonces, bueno, pues cada día de la semana tendrías un episodio de uno de mis podcasts. Y ese es mi objetivo, intentar el máximo posible, añadiendo patrocinadores, etc. Vale, entonces, ¿qué más cosas? ¿Por dónde iba? Por último, escuchar a Spotify y comentarios originales y cuáles están duplicados. Escribir a Spotify. Escribir a Spotify y comentarle cuáles son los originales y cuáles son los que están duplicados y ellos también te lo solucionan. De hecho, me gusta mucho cómo responden en Spotify y en Google Podcast, que también he escrito a ellos porque tenía alguno duplicado. Te recomiendo que revises de vez en cuando los podcasts, los busques tus propios podcasts en las plataformas principales, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, iVoox, Spreaker. Los busques, revises si los has registrado tú como tu nombre y que veas cuál es el feed, porque si has cambiado el nombre en algún momento, pues el feed se ha cambiado seguramente, tengas que actualizarlo. Yo recomiendo tener siempre el último, pero bueno, ahí ya haz pruebas, revísalo. Pero es interesante revisar de vez en cuando. Y te iba a decir algo más. Por último, escribir a Spotify. Vale, cómo mandan los emails. Es muy curioso porque según lo vas leyendo, sabes que la gente puede estar un poco cabreada, que ha tenido algún problema, pero según los lees es como, estamos aquí para ayudarte, no pasa nada, cualquier cosa, y te lo solucionan y buscan, investigan ellos y te dicen, pues mira, esto no te preocupes. ¿Cómo lo hacen? Es brutal y a la hora de empatizar con los clientes creo que se puede aprender muchísimo gracias a estos mails tanto de Spotify como de Google Podcast, del soporte. Si te dedicas al soporte o te dedicas al marketing, analizar estos emails es muy potente. Si quieres que hable sobre ello en el podcast Marketing Digital,
Puedo hacerlo. De hecho, lo voy a hacer. Mira, me lo voy a apuntar ahora, acabo de sacar una idea para un nuevo episodio del podcast Marketing Digital y analizaremos estos emails que me han mandado, os los leeré y veremos cómo generan esa sensación de, joder, estos tíos están aquí para ayudarme, qué bien. Hay un problema, la gente puede estar cabreada, decir, es que se me salen mis podcasts aquí o ha desaparecido, pues ellos escriben de una forma que ayuda enormemente. Así que crearé un episodio en el podcast Marketing Digital, específico para eso. ¿Qué más cosas? Bueno, antes de continuar, como no, tengo que contarte un par de cosas, un par de enlaces de formularios muy interesantes, pero pues vamos a ver si podemos dar soporte a este podcast. Hábitos atómicos, el arte de la guerra, los trucos de los ricos, el inversor inteligente, el poder de la hora, la jornada laboral de 4 horas e incluso mi propio libro, El otro éxito, son algunos de los audiolibros que puedes escuchar gratis con la prueba gratuita de Audible. Entra ahora en borjagirón.com/audible y empieza a formarte con los mayores expertos del mundo. Recuerda, borjagirón.com/audible. Cuando empiezas a escribir muchos mensajes en Instagram o en el momento en el que quieres automatizar tareas, ManyChat es la solución perfecta. Te permite mandar mensajes automáticos cuando alguien deja un comentario, te manda un mensaje o te menciona en una historia. Es la mejor forma de dar acceso a un webinar, a una masterclass, a un curso, a un ebook o a una consultoría de forma automática y empezar conversaciones. ManyChat es la herramienta que uso para automatizar mensajes en Instagram. Accede ahora a borjagirón.com/ManyChat y empieza a automatizar Instagram. Recuerda, borjagirón.com/ManyChat. Venga, ya estoy de vuelta y te dejo en las notas del episodio un par de enlaces. El primero, al artículo donde te explica el propio Spotify cómo eliminar un podcast de Spotify y desde ahí tienes el enlace donde puedes contactar con Spotify. También te dejo el formulario en las notas del episodio donde puedes contactar directamente con Spotify si tienes cualquier problema. Otra cosa importante, hay un panel de control para podcasters de Spotify donde puedes registrar tu podcast, añadir el feed y de forma que sepan que tú eres el dueño, el creador de cualquier podcast, de cualquier podcast que tú hayas creado. Y también tiene un panel de control Google Podcast y Apple Podcast. Así que búscalo, panel de control o Apple Podcast Podcasters o Google Podcast Podcasters para registrar tus podcasts y que puedas actualizarlos y que intentemos evitar que haya o que se generen podcasts duplicados con todos los problemas que ello conlleva. Además, si cambias el feed o cambias el nombre del podcast o cambias el servidor, el hosting donde tengas alojado tus audios, tus podcasts, pues va a ser más fácil. Luego te metes aquí, lo actualizas y listo. Y evitas que perder estadísticas, perder suscriptores, etcétera. Hasta aquí este episodio. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por estar al otro lado, por compartirlo. Si te gusta, deja una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast y 5 estrellitas en Spotify si me estás escuchando. Veremos a ver si funciona realmente, si hay más escuchas gracias a estas estrellitas con esta nueva funcionalidad de Spotify. Muchísimas gracias por compartir, espero que te hayan ayudado, que te haya ayudado el episodio anterior donde he compartido todas mis estadísticas. Si quieres que hable sobre algo en particular, coméntamelo en mi cuenta de Instagram, @BorjaGirón, y recuerda que tienes todos mis cursos de marketing digital completamente gratis para siempre en triunfacontublog.com. Tienes también un curso de podcast. Gracias y hasta pronto.